En esta sexta lección del curso gratuito de trading llamado Zartex Trader, estaremos viendo los patrones horarios, digamos un poquito más avanzados, de la introducción a huella de mercado, que es una forma de analizar los gráficos de bolsa. Si aún no has visto los patrones diarios, que son la primera parte y lección número 5 de este curso gratuito, te recomiendo que lo hagas pinchando el enlace de la descripción o pinchando por aquí arriba. Una vez hayas visto la primera parte, mira esta segunda parte. Si ya la has visto, te dejo que lo veas. Estás viendo Zartex Trader, un curso completo de trading que te llevará de 0,90 en apenas 30 días. Esto significa que estarás por encima del 90% de traders si aplicas todo lo que te explicamos. Ahora, si quieres ser parte del 1% y hacer del trading una realidad en tu vida, tendrás que dar un pasito más y pinchar en el enlace de la descripción. Por si no me conoces, me llamo Lluís Ardoya, hace casi 9 años que opero en los mercados financieros, he sido broker en Londres y he hecho decenas y decenas de cursos. En esta serie de vídeos de Zartex Trader te enseñaré lo que algunos gurús venden por miles y miles de euros, pero totalmente gratis. Si aún no estás suscrito, suscríbete porque en todos los vídeos regalamos dinero a las personas que comentan. Así que suscríbete y empezamos. Muy buenas y bienvenido al módulo 3 de Introducción a la huella de mercado. Este módulo se llama Estructuración horaria y la temática que he escogido para esta formación es del desierto, ya que encuentro que es la parte de la naturaleza más simple y es en lo que se basa nuestra estrategia, en la simplicidad y en la implementación de una serie de estructuras y de normas muy estrictas. Espero que entiendas de verdad cómo funciona esta estructuración horaria y cómo se mueve el mercado en lo que es su forma más simple, porque si no, no vas a poder entender la semana 3, que es la semana en la que aprenderemos a no solo analizar los movimientos horarios y diarios, sino que los podremos operar. Entonces, el objetivo de este módulo es que entiendas hacia qué dirección es más probable que se dirija el gráfico en el siguiente movimiento, según el patrón en el que nos encontramos. Así que sin más, vamos a empezar. De lo que hablaremos en primer lugar es de los tipos de impulsión y de los tipos de corrección, que te recuerdo que son los dos movimientos que caracterizan las tendencias. En tercer lugar hablaremos de las roturas de estructura y hablaremos de las actualizaciones de estructura, porque ya sabéis que en ocasiones se produce una rotura que luego falla en su continuación. Hablaremos también de las zonas de target, de las zonas donde recogemos nuestros beneficios, y hablaremos del patrón 1, 2 y 3, que es el patrón estrella, digamos, de nuestra estrategia. Y por último hablaremos de la combinación perfecta, pondremos varios ejemplos prácticos, analizaré el gráfico en directo para que podáis entender cómo lo combinamos todo y qué es exactamente lo que buscamos para operar de la forma más profesional posible. Los tipos de impulsión. Fijaros que los movimientos en los que estamos interesados operar son siempre impulsos y por lo general los identificamos por tener verticalidad en su movimiento. Esto es muy simple y muy importante. Identificamos los impulsos por su verticalidad. El precio cambia notablemente en un periodo de tiempo muy reducido. Fijaros que se mueve mucha distancia en el eje vertical, el eje y se mueve poca distancia en lo que es el eje X, el eje del tiempo, ¿no? Horizontalmente se mueve poco, pero verticalmente se mueve mucho. Entonces fijaros que bueno, tenemos el ejemplo alcista y el ejemplo bajista. Obviamente los movimientos grises son correcciones, los verdes son impulsiones. En ocasiones, los impulsos no tienen tanta impulsividad, dadas las condiciones del mercado o según cómo se encuentre la época del año o el estado económico y político de la zona en la que se utiliza esa divisa, ¿no? En periodos de poca volatilidad puede moverse muy lentamente y la tendencia se puede formar como en el ejemplo de la izquierda, ¿no? De forma bastante más lenta. Cuando nos encontramos con un movimiento como el de la izquierda, lo llamamos movimiento correctivo. A pesar de que está formado por dos impulsos y un retroceso, que es lo que caracteriza una tendencia,
lo llamamos corrección, ¿vale? En la derecha tenemos una impulsión, los tres movimientos forman una impulsión, formada por dos impulsos y un retroceso, pero todo lo consideramos impulso. Y todo lo de la izquierda, las tres flechas rojas, son un movimiento correctivo, ¿vale? Yo eso no lo considero un movimiento tendencial que queramos operar, porque es un movimiento muy lento que nos produciría dolores de cabeza en caso de estar largos. Nosotros queremos aprovecharnos de los movimientos más alcistas, más verticales y más rápidos para poder capitalizarnos en el menor tiempo posible, con el menor riesgo posible y con el menor dolor de cabeza posible también. Así que movimiento de la izquierda, movimiento correctivo, movimiento de la derecha, movimiento impulsivo, aunque los dos sean una tendencia alcista, nosotros no consideramos un movimiento tendencial, digamos, el movimiento a la izquierda. Sí es una tendencia porque tiene máximos y mínimos ascendentes, pero no consideramos el movimiento como un movimiento impulsivo de tendencia, sino como un movimiento correctivo que está subiendo con una tendencia alcista. Habrá 3000 tipos de impulsión y todo dependerá de la inclinación y comparación con el movimiento anterior. Cuando identificamos un movimiento, sabemos si es impulsivo o no según el movimiento que tiene previo. Entonces, si te estabas preguntando en este ejemplo anterior cómo sabemos si la flecha que vemos en primer lugar es impulsiva o no, pues bien, por supuesto que lo sabemos en comparación con el movimiento anterior. Si estamos en un gráfico muy lento, que se mueve poco, y tenemos esta flecha gris prácticamente horizontal, eso es un movimiento que cae, pero que cae muy lentamente. Y la primera flecha verde es claramente una impulsión. Obviamente, si la comparamos con la flecha de la derecha de esta pantalla, es un movimiento muy poco impulsivo, pero si lo comparamos con el movimiento que le precede esa flecha de color gris, sí es un movimiento impulsivo. Y consecuentemente la siguiente flecha verde también, ya que el movimiento que junta esas dos flechas verdes es un movimiento correctivo muy lento que cae hacia abajo para coger fuerzas y continuar con esa subida. Hablemos ahora de los tipos de corrección, esos puntos que juntan los dos movimientos impulsivos. Las correcciones, como os digo, también pueden tener más o menos inclinación. En este ejemplo os he puesto pues, un movimiento bastante lateral para coger fuerza y continuar con un impulso prácticamente igual. Y en la derecha os he puesto un ejemplo en el que el mercado corrige de forma más vertical, cae más abajo y luego sube. Ambos, fijaros que tienen una flecha más o menos del mismo tamaño, y eso es porque cuando se produce un impulso bastante vertical como el que estáis viendo en estas flechas grises, al romperse ese movimiento correctivo y producirse la continuación, la subida suele equivaler al movimiento anterior. Es decir, que si tenemos un impulso gris, una corrección roja y se rompe para arriba, lo que vendrá es muy probablemente otro impulso gris del mismo tamaño. Aparte de la inclinación, puede haber variables en esa densidad de movimiento, ¿no? Dentro de esa corrección puede haber diferentes tipos de corrección. Aquí, perdonad que esto se me ha colado, variables, me dolía en los ojos. Entonces tenemos un movimiento impulsivo, correctivo más o menos lateral, otro impulso. En el segundo ejemplo tenemos un impulso, una corrección tal vez más amplia y luego otro impulso. En el tercer ejemplo tenemos una impulsión, un 1, un 2 y un 3, ¿no? Un movimiento claro que sube, baja, que cae, sube, cae y luego otra impulsión. Y después en el cuarto ejemplo, digamos que tenemos una corrección que es muy densa, ¿no? En la que el mercado cae, sube, cae, sube, cae, sube, y no vemos un movimiento claro en lo que vendría a ser dentro de ese movimiento correctivo. Entonces, os lo he diferenciado con 3 o 4 flechas, ya que en el tercer ejemplo, esas 3 flechas sí se ve un movimiento claro de caer, subir, caer, y eso pues lo llamamos ABC, lo veremos en el próximo módulo de la semana que viene. Y en el cuarto ejemplo, lo que tenemos es simplemente un movimiento de muchas subidas y muchas bajadas dentro de ese pequeño movimiento correctivo.
Antes de denominar un movimiento impulso o retroceso, lo que hacemos es compararlo con el movimiento anterior, ¿vale? Esto lo podemos poner como regla, pero en el módulo de hoy no vamos a poner una serie de normas específicas, simplemente quiero que os quedéis con esta frase, y es que antes de decirnos a nosotros mismos o tratarnos de convencer de que algo es impulsivo o correctivo, lo que hacemos es compararlo con el movimiento anterior, ¿vale? En un gráfico, por ejemplo, del euro-dólar, un movimiento impulsivo no va a tener la misma verticalidad que en un par, por ejemplo, del CAT o del Swiss, ¿vale? Del CHF. Entonces hay que compararlo no con otros pares, ese movimiento vertical, sino con su movimiento previo o posterior también, ¿no? Según el análisis que estemos haciendo sobre el tiempo. Hablando ahora sobre las roturas de estructura, fijaros que en el día de ayer, en el módulo anterior, estuvimos viendo que normalmente estructuramos los extremos absolutos del gráfico y también estructuramos los máximos y mínimos relativos. Por eso tenemos esas dos estructuras canalizadas por la parte de arriba y de abajo, y después tenemos esa pequeña línea estructural relativa, ¿no? Que nos coge esos 3 puntos de arriba, de en medio y de abajo. Eso lo hacemos porque buscamos operar, obviamente, el siguiente movimiento de la estructura absoluta. Lo que solemos hacer es hacer la trazada de niño, ¿no? Determinar hacia qué dirección el mercado podría estar yendo y tratar de buscar ese siguiente movimiento de continuación de ese movimiento pues canalizado, ¿no? De esa estructura que sube, baja y luego pues queremos que vuelva a subir, ya que nos encontramos en el punto más bajo del gráfico y nosotros compramos abajo y vendemos arriba. Para ello, lo que tiene que suceder es una rotura de esa estructura relativa. Si ese movimiento de color rojo se rompe con agresividad, entonces nosotros vamos a estar interesados en la compra y en la continuación de ese movimiento. Lo que ocurre es que en ocasiones se rompe la otra estructura, lo que se rompe es la zona inferior. En caso de que se produzca esa rotura que no esperábamos, ya que esperábamos que se continuara ese movimiento canalizado, lo que hacemos es estar bien atentos a la formación de un nuevo mínimo para poder actualizar la estructura de la forma más paralela posible. Si no me equivoco, en el último módulo estuvimos viendo el poder de las paralelas y es exactamente lo que vamos a estar buscando cuando se produce una rotura de la estructura principal, ¿no? De la estructura absoluta. Lo que vamos a hacer es estar atentos a ese nivel de nuevo mínimo para poder actualizar la estructura de forma paralela. Entonces fijaros que aquí se nos ha roto con ese movimiento azul, que es un movimiento que suponemos que va a ocurrir. Y ya cuando se forma, lo que hacemos es actualizar de forma más paralela esa estructura, ahora con la estructura relativa, y lo que hacemos es actualizar también la estructura relativa. Fijaros que la inclinación cambia y ahora pasa a ser más vertical que la anterior. Antes cogíamos los máximos absolutos de ese segundo tramo del gráfico, de ese primer tramo del gráfico, perdón, y ahora cogemos el último tramo para operar esa rotura. Entonces lo que buscamos es obviamente un movimiento alcista en dirección contraria a donde se está produciendo la caída, ¿no? Entonces si se está produciendo un movimiento de caída más o menos lento, o realmente no hace falta que sea lento, pero más o menos descendente, lo que vamos a estar buscando es obviamente un movimiento largo, ya que el gráfico se encuentra en la zona inferior y nosotros lo que queremos es comprar bien abajo. Entonces este es el objetivo que tenemos para poder beneficiarnos de este tipo de rotura. Ahora bien, hablemos de las actualizaciones de estructuras cuando no funciona, digamos, esa rotura inferior que estábamos viendo en este caso. Fijaros que aquí el mercado sí ha roto con esa primera flecha azul, ha cogido un poquito de fuerza con la segunda flecha azul y luego ha vuelto a caer. Ahora hablaremos de las actualizaciones de estructuras cuando esa rotura no termina de suceder. Fijaros, se puede producir una rotura de ese nivel, ese nivel inferior de la estructura absoluta y luego formarse un mínimo justo después de la rotura. Entonces,
¿Cómo sabemos si tenemos que actualizar una estructura? La realidad es que siempre tenemos que hacerlo. Esto es lo que yo creo. Pero en ocasiones la actualizamos porque se produce una rotura correctiva de la estructura. Entonces, fijaros que ese movimiento relativo que tenemos dentro de la canalización principal es como otra canalización pequeñita. Entonces, lo que hacemos es dibujar la pequeña canalización y actualizar la estructura absoluta inferior. Entonces, fijaros que os la he marcado con un amarillo más fuerte, la estructura absoluta inferior, y lo que hacemos es actualizarlo y trazar la nueva paralela que tenemos de ese movimiento relativo dentro de la estructura absoluta. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es simplemente actualizar la estructura y pensar en el siguiente movimiento, que por supuesto va a ser al alza. Y al alza lo que haremos es operar de nuevo ese movimiento canalizado y esperaremos la rotura de ese amarillo un poquito más fuerte. De nuevo, estaremos esperando la rotura de ese movimiento canalizado relativo. Como dijo una vez Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Y quiero que de verdad leáis esta frase por vuestra cuenta. Os voy a dar 10 segundos para que os la leáis y la interioricéis. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Repetidla. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Y os voy a explicar por qué me gusta tanto esta frase. Y es que las masas, cuando yo trabajaba en el broker de Londres, me di cuenta de que no se adaptan al cambio. Se producen unas vacaciones de Navidad o unas vacaciones de verano, los fondos, las instituciones, los bancos dejan de operar durante unos días de vacaciones o bajan el volumen de operaciones y el mercado cambia. Y si tú no cambias con el mercado, vas a perder tu dinero. Además, con el paso de los años, también cambian las personas que están al mando de estas instituciones. Y si las personas cambian, la operativa de las personas y las decisiones que hacen con todo ese dinero que mueven, también cambia. Entonces el mercado va actualizándose y si no eres capaz de actualizar de esta forma las estructuras, no vas a poder ganar dinero en el largo plazo. Entonces, fijaros que cualquier estrategia de indicadores, de soportes, de resistencias, tiene esos indicadores ahí condicionando lo que va a suceder, condicionándote subconscientemente a lo que pueda suceder. Y los niveles esos de soporte que se plantan ahí en el gráfico semanal, en el gráfico diario, ya asumes que son niveles en los que el gráfico reaccionará, pero la realidad es que no tiene por qué reaccionar. Y ahora os pondré una serie de ejemplos al terminar esta presentación en un gráfico real de por qué esta serie de niveles no funcionan si se producen actualizaciones como la que os estoy comentando. Antes de nada quiero hablaros de las zonas de target porque son zonas muy importantes que todo el mundo debe tener presentes siempre a la hora de hacer su operativa. Las zonas de target son las zonas en las que cerramos nuestras operaciones con ganancias. Imagino que esto todo el mundo lo sabe, pero quiero que la volváis a leer y os centréis en esta simplicidad de la formación. Las zonas de target son las zonas en las que cerramos nuestras operaciones con ganancias. Hay gente que parece ser solo tiene zonas de pérdida y como nunca se plantea las zonas de target, nunca llega a ganar dinero. Y es muy importante, por todos los motivos que os voy a decir ahora, colocar las zonas de target. Mirad, queremos poner un target, una zona de objetivo, una zona donde cerramos los trades con ganancias, porque un avión nunca despega sin saber dónde aterrizará. Y un trade tampoco debería. Entonces, lo que nos da ese target es enfoque. Sabemos dónde vamos a cerrar la operación, sabemos dónde vamos a recoger nuestro beneficio y sabemos lo que estamos buscando. Sabemos que si el mercado va actualizando y cambia la condición, cambia la impulsión, cambia lo que es la corrección, el movimiento general o el movimiento en comparación con el otro movimiento, sabremos si tal vez es momento de tomar profits antes de tiempo. Entonces, queremos poner target para ganar enfoque. El target también nos da tranquilidad. En numerosas ocasiones vamos a ver.
En numerosas ocasiones queremos cerrar un trade, pero si tenemos un take profit, podremos evitar errores emocionales y además podremos practicar nuestra disciplina para dejar correr esa operación. Entonces, fijaros que por un lado nos da enfoque por si tuviéramos que cerrar el trade antes de tiempo en caso de producirse una operación de reversión, ¿no? Un cambio de dirección sin alcanzarse nuestro objetivo. Pero por otro lado también nos da tranquilidad, ¿no? Porque a veces queremos cerrar el trade simplemente porque tenemos algún pensamiento irracional, ¿no? Algún pensamiento primitivo de miedo, de euforia. Y si tenemos un take profit, podemos evitar ese error emocional pensando en que hemos puesto el take profit en una zona en la que sabemos que hay alta probabilidad de alcanzarse. Entonces vemos ese nivel, vemos que hay alta probabilidad, sabemos que ya lo hemos analizado y lo hemos puesto ahí por algún motivo razonable, y pues ese es el motivo con el que vamos a practicar nuestra disciplina para dejar correr las ganancias, que ya sabéis que es un principio básico y que muy poca gente aplica. Por otro lado, queremos poner un target porque nos materializa las ganancias. El único objetivo que tenemos con el trading es aumentar nuestra equidad, ¿no? El capital de nuestra cuenta materializado. Es decir, el capital que tenemos en nuestra cuenta líquido. Si no cerramos una operación, esas ganancias o pérdidas no son nuestras. He visto en numerosas ocasiones traders que están sacando X de profit y ya empiezan a celebrar, ya empiezan a abrir botellas de cava, de champán, de lo que sea en la discoteca, ya empiezan a colgar fotos sin haber materializado esas ganancias. Entonces queremos materializarlas cerrándolas, a poder ser de forma automática, en un nivel previamente establecido en el que sabemos que hay alta probabilidad. Así que, por favor, pon take profits, porque aparte de enfoque, tranquilidad y materialización de las ganancias, también te da libertad. En caso de que no quieras ir a celebrar en la discoteca cualquier tontería de ganancia a corto plazo, te va a dar libertad de saber que te puedes ir a tomar algo o que puedes ponerte a leer tranquilo o pasar un buen rato con la familia o cenar o hacer cualquier actividad que desees, sabiendo que tus operaciones ganadoras se cerrarán solas. Entonces yo aquí lo que he puesto es que cualquiera busca con el trading libertad. Y si no puedes irte a tomar algo tranquilo porque tus operaciones ganadoras no se cierran solas, no puedes salir. No puedes estar tranquilo. Realmente no eres libre porque estás pendiente y dependiente de esa operación. Así que pon un target porque te va a dar la libertad de poder hacer otras cosas sin necesidad de estar ahí cerrando el trade de forma manual. Además, el target es muy importante porque nos proporciona el riesgo-beneficio. Obviamente, antes de poner un target, debemos poner un stop loss. Y esa comparación del tamaño del stop en comparación con el tamaño del target nos va a dar un riesgo-beneficio. Entonces, fijaros que bajo ningún concepto abriremos un trade sin saber en qué zona podríamos cobrar, materializar esas ganancias. Y al abrirlo, relacionamos el riesgo-beneficio y si no es de un mínimo de 4, no lo abrimos. Es decir, no arriesgaremos un 1 para ganar un 3. Aunque a mucha gente le parezca una muy buena operación, a mí personalmente no me parece suficiente. Queremos que con una operación, al menos, buena de cada 4, por ejemplo, podamos estar en beneficio. Hacemos 4 operaciones, en 3 perdemos un 3%, en una ganamos un 4%, ya estamos en más 1% de beneficio. Recordad que en el ejemplo del primer módulo lo vimos con 5 operaciones y una operación de un 5%, pero lo mínimo que operaremos será de un riesgo-beneficio de 4. Y ese 4 lo encontramos poniendo una zona de target, sabiendo que si se alcanza cierto nivel, podremos estar ganando ese 4%. Cuando operamos, la rotura de una estructura, buscamos poner un target hasta el mínimo del inicio de esa estructura. Entonces, se produce una rotura, en este caso, de esta estructura de color amarillo. Obviamente, nuestro target va a ser de la totalidad de ese movimiento de rotura. Obviamente hay excepciones si la canalización esta que estáis viendo es muy grande. Fijaros,
Sabemos que los soportes y resistencias son totalmente inútiles para operarlos, pero son zonas perfectas para colocar nuestros targets. Entonces fijaros que en este nivel de color verde os he colocado el inicio del último impulso claro que tenemos en la pantalla. Eso en muchas ocasiones es un nivel donde se produce cierta incertidumbre, tal vez se produce una frenada después del primer impulso, y pues es una buena idea cerrar al menos parcialmente nuestra operación. Queremos en esa zona sí o sí tomar algo de profit. En ocasiones nos ponemos en el segundo inicio, la zona de target, y también se alcanza perfectamente, pero fijaros que he dibujado 3 flechitas azules y la segunda es una frenada en ese primer nivel que os estaba diciendo de inicio del último impulso alcista de esa estructura amarilla que sube. Pues tenemos un impulso, corrección, otro impulso, corrección, el último impulso y ahí tenemos la frenada que rompe con la línea azul. Entonces en ocasiones lo ponemos en el segundo. Fijaros que a veces en el primero, a veces en el segundo. En ocasiones lo ponemos más allá del segundo y del inicio, e incluso lo ponemos en la zona inferior de la estructura diaria. No usamos los inicios de impulso, os he escrito por aquí, o mínimos de esos impulsos, como target si existe un canal y la posibilidad de que se continúe. Entonces, si tenemos esa estructuración paralela de la que os estoy hablando tanto tiempo, podemos poner nuestro target en el otro lado opuesto de esa estructuración absoluta. Entonces, esos son los únicos casos en los que pondremos nuestro target más allá de los inicios de impulso de la rotura de estructura relativa que estamos operando. Tal cual veas en tu mente la trazada de niño, esa debe ser la zona de tu target. Entonces, este caso que os acabo de dibujar es prácticamente contrario a este. Tenemos un canal que baja hacia abajo, se rompe la estructura relativa que sube, y aquí tenemos un canal también hacia abajo, pero que se rompe la estructura relativa que baja. Entonces, en ese caso, también podemos poner un target más allá de los inicios de impulso. Hablemos ahora del patrón 1, 2 y 3. Este es el patrón favorito de todos los alumnos actuales de Zartex y es el más poderoso que muy poca gente conoce. Y vamos a verlo ahora mismo. Se caracteriza por 3 o más toques en una de sus estructuras. En el movimiento que operamos hacia abajo, en las ventas, se caracteriza por 3 toques en la estructura superior. Y en el movimiento que cae hacia abajo, se caracteriza por 3 toques en la estructura inferior. Fijaros, el patrón 1, 2 y 3, como os digo, en el movimiento que sube tiene un 1, un 2 y un 3, que los contabilizamos en la zona superior y operamos el trade en la dirección contraria. Pero como os digo, un error muy común es que los peones cuentan esos toques en la zona inferior. Lo que hacen es contar el 1, el 2 y el 3 como si fueran toques de esa línea de tendencia. Entonces en el tercer toque piensan, uy, se está volviendo a tocar esa estructura inferior, se va a volver a producir otro impulso como los anteriores. Entonces en ese punto compran y el mercado, ¡pum!, cae de forma increíble. Por eso lo que queremos hacer es contar el 1 y el 2 y el 3 por la zona superior para determinar estas grandísimas caídas y poder vender, no comprar en la zona superior del gráfico. No queremos comprar arriba, queremos vender arriba y queremos comprar abajo. La combinación perfecta, que la veremos ahora mismo, se basa en un movimiento correctivo, y quiero que cierres los ojos y visualices todo esto, un movimiento correctivo con una rotura impulsiva de ese movimiento correctivo y seguida por una actualización que forme un 1, 2 y 3 y explotando en dirección opuesta, ¿vale? Y para enseñaros esto os lo voy a enseñar en un gráfico a tiempo real, ¿vale? No me he preparado esta presentación, estoy improvisando al 100%, así que voy a tratar de ver
un ejemplo, mira, por ejemplo, aquí mismo, es muy común esto que os voy a enseñar ahora, ¿eh? Es muy, muy común. Entonces, fijaros. Os voy a poner esto de forma dividida para que podáis verlo y visualizar esta frase. Movimiento correctivo con rotura impulsiva de la estructura. Entonces, fijaros que en este gráfico horario, que es el gráfico que tenemos en la zona inferior, nos estamos, y de hecho os puedo dibujar solo uno, tenemos este 1, 2 y 3, ¿vale? Tenemos un 1, un 2 y un 3. El movimiento es correctivo y se rompe de forma impulsiva. La combinación perfecta se basa en un movimiento correctivo con una rotura impulsiva de la estructura. O sea, la estructura se rompe de forma impulsiva, seguida por una actualización que forme un 1, un 2 y un 3. Mirad qué casualidad que se sigue esa impulsión de una actualización de la estructura, seguimos teniendo ese 1, 2 y 3 en la estructura diaria, 1, 2 y 3, seguida por una actualización que forme un 1, 2 y 3. Entonces fijaros que esa actualización, este movimiento extra de impulsión de este 1, 2 y 3 superior, forma el 1, el 2 y el 3. Entonces fijaros que aquí tenemos un 1, un 2, un 3, incluso un 4, y explotando en dirección opuesta. Explotando en dirección opuesta. Este patrón es muy, muy poderoso. Y fijaros que en el gráfico horario, si ponemos zoom, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un 1, un 2 y un 3. Se impulsa actualizando ese 1, 2 y 3, ahora es así, y explotando en dirección opuesta. Entonces fijaros que aquí teníamos el tercer toque de lo que es la estructura diaria, un 1, un 2 y un 3, se nos rompe por arriba y explota en dirección opuesta. Y si ponemos zoom en el gráfico así horario, también ocurre lo mismo, un 1, un 2 y un 3, rompe por arriba, actualizamos y vuelve a caer. Entonces esto es muy, muy poderoso y debemos tenerlo siempre muy presente. Entonces fijaros, os puedo poner más ejemplos, tal vez no serán tan perfectos como este, pero en el EuroGP tal vez hay algo interesante que podamos ver, que por cierto está a punto de dar una operación esto, pero no es algo que vayamos a ver justo ahora. Fijaros, de hecho aquí, en este gráfico, tenemos varios toques de esta zona superior. Fijaros que ya tenemos aquí el 1, el 2 y el 3. Y se está rompiendo este máximo de 1, 2 y 3. Se rompe por arriba y ¡pum! Explota en dirección opuesta. Por eso tenemos planteada esta operación en esta zona de aquí. Y fijaros que en la estructura superior tal vez también ocurre exactamente lo mismo. Eso es. En la estructura superior tenemos un 1, un 2 y aquí un 3. Y lo que se produce es una rotura que nos hace actualizar la estructura superior. Se forma un 1, 2 y 3 pequeñito y luego cae. Entonces lo que voy a hacer para que lo veáis más claro es de hecho dibujároslo para que lo veáis muy claro. Este es el punto 1 de la estructura superior, este es el punto 2 y este de aquí es el punto 3. Si ponemos zoom, este punto 3 se actualiza con la rotura impulsiva por arriba. La actualizamos, ahora esto pasa a ser el punto 3, y dentro de ese punto 3 también se forma un 1, un 2 y un 3 pequeñito. O lo podemos incluso contar así, un 1, un 2 y un 3 que rompe por arriba. Y esto es el gráfico del EuroGBP, no es el mismo que estábamos viendo ahora mismo en el dólar, ¿eh? Son varios ejemplos distintos. Así que
alucinad como en un momento hemos podido encontrar varias formaciones de 1, 2 y 3 en este tipo de estructura. Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿De qué hemos hablado? Pues bien, en primer lugar, de los tipos de impulsión, que ahora os pondré un ejemplo de ellos, y de los tipos de corrección. Hemos visto las roturas de estructura y cómo, si no funcionan, las debemos actualizar. Hemos hablado de las actualizaciones de estructura, de las zonas de target, del patrón 1, 2 y 3, que es el que os acabo de explicar, y la combinación perfecta, que es de lo que os estaba hablando. Entonces, como no he entrado en detalle en los tipos de impulsión y corrección, vamos a verlo ahora mismo. Fijaros, para ello os pondré este gráfico de aquí en negro y os lo voy a dibujar. Primero de todo, los tipos de impulsión. Vamos a verlos, los tenemos aquí. Fijaros que unos son más lentos, los otros más agresivos. En primer lugar, podemos tener la comparación de un gráfico que podría estar viniendo desde aquí, cayendo, y produce un movimiento así. Aparentemente esto es un grandísimo impulso, ¿no? Pero en otro gráfico esto podría estar cayendo de la misma manera y subir así. Entonces, ¿cuál de los dos es impulsivo? ¿Cuál de los dos es impulsivo? Respóndete a ti mismo. ¿Cuál de los dos es impulsivo? ¿Este o este? La realidad es que los dos son impulsivos, porque si esto es el euro dólar o euro GBP o el par que sea, y esto es el AUD-NZD, la impulsión que tiene este par, el AUD-NZD, no va a ser la misma que tiene el euro dólar. Más que nada por la liquidez, por la capitalización, por el dinero que se mueve en ese mercado. No va a moverse tan, de forma tan impulsiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos tipos de impulso. Ahora bien, ¿qué ocurre si en el euro dólar, por ejemplo, tenemos este movimiento, tal cual, y produce un movimiento así? Pues aparentemente, esta estructura, que perfectamente podría ser una estructura relativa, os la voy a poner un poquito así, y digo relativa porque el gráfico podría estar viniendo de esta forma, cayendo, ¿vale? De forma más o menos estructurada así, y este movimiento podría estar cayendo lento, formando una estructura relativa. La absoluta, recordad que es la que coge los puntos extremos y puntos extremos. Entonces, aparentemente esto se podría haber roto, es verdad, pero ¿esto no es correctivo también? ¿Qué tiene más verticalidad? ¿Esto de aquí? ¿Este movimiento de caída? ¿O este movimiento de subida? Yo creo que tiene más verticalidad este movimiento. Ha caído con mucha más velocidad que la que ha usado para subir. Entonces, a pesar de que esto es un movimiento impulsivo que ha roto la estructura, no está impulsando, está corrigiendo. Y esto es perfecto para trazar otra línea relativa en este punto. Entonces, en caso de que se forme la rotura de este movimiento, debemos preguntarnos siempre de qué forma se mueve de qué forma se rompe esta estructura. Si la respuesta es que se está rompiendo de forma igualmente canalizada, de forma igualmente lenta y correctiva, lo que hacemos es borrar esta línea relativa porque ya no nos interesa, y lo que nos interesa es la siguiente. Esta es la línea relativa que nos interesa para buscar el 1, 2 y 3 tal vez aquí, el 1, el 2 y el 3, y que además coincida con el 1, el 2 y el 3. Entonces, esta estrategia es buenísima porque solemos tener ese tipo de coincidencias de 1, 2 y 3 y son muy poderosos para hacer una operativa buscando o el mínimo de la estructura, que os he recordado que era el nivel donde ponemos el mínimo, ¿no? Se rompe una línea estructural y ese es el punto donde ponemos nuestro target, o bien podemos alargar un poquito el target más allá del mínimo de la estructura y buscar la zona inferior de la estructura absoluta, ¿vale? Estoy hablando, no sé si de forma muy avanzada, pero esto es
lo más avanzado que vamos a ver. Esto es lo más simple y más avanzado que vayas a ver. Entonces, sabiendo esto, puedes operar cualquier par de divisas de forma muy profesional y analizarlo de forma muy, muy precisa. Y si eres capaz de analizar todo esto tal cual lo estoy haciendo ahora y aplicar todos los módulos y conocimientos que aprenderás la semana que viene, vas a poder hacer operaciones en este tipo de reversión muy precisas, con un stop loss pequeñito, con riesgos-beneficios de mucho más que un 4 que os estaba comentando que es el mínimo. ¿Vale? Entonces, bueno, siguiendo con el pequeño resumen, ahí tenemos los tipos de impulsión. Este vendría a ser un movimiento pues bastante impulsivo también, pero este aún más. Y esto que os acabo de dibujar aquí, que en teoría es una impulsión de rotura de esta estructura relativa, y voy a borrar esto para no confundiros, esta es una estructura relativa, realmente, al ser esto un impulso, pero borrar esta línea relativa para ponerla aquí, ya nos da una corrección. Entonces, supongo que vais viendo que un impulso y una corrección puede ser el mismo movimiento. Entonces, esto puede ser un impulso, pero podría ser un impulso si lo comparamos con la correctividad que tiene esto, ¿no? Con el movimiento lento y canalizado que tiene esto. Pero si lo vemos en términos generales, esto simplemente es un movimiento de subida lenta, porque si no se estaría rompiendo de forma muy vertical esta estructura por la zona superior. Entonces, esto puede ser un impulso o puede ser una corrección. En términos de corrección, hemos visto que había los impulsos, había movimientos de corrección laterales y finos, y pues las continuaciones. Después había impulsos en los que la corrección era más amplia, por eso hemos dibujado esas dos líneas paralelas, y os lo dejo aquí en la zona inferior de la pantalla. Digamos que vendría a ser esto de aquí, que por eso os he puesto estas líneas. Después tenemos el impulso que tiene una corrección pues más clara, que se ve una dirección clara, y luego su continuación. Y después tenemos el gráfico en el que se produce un impulso y una corrección como esta, pero tal vez un poquito más pequeñita, más densa y más difícil de ver. Aquí vemos claros los movimientos. Aquí digamos que van en todas direcciones, ¿vale? En todas direcciones, no forma ningún tipo de patrón, hay máximos, hay mínimos, hay roturas, y digamos que todo junto forma el patrón correctivo para seguir subiendo de esa forma impulsiva. ¿Vale? Así que tenemos por un lado tipos de impulso, tipos de retroceso, en ocasiones ya sabéis que son bastante más agresivos, pero igualmente luego continúan. Y también hemos visto los impulsos, hemos visto las roturas de estructura, que ya sabéis que queremos que sean agresivas, y os lo voy a dibujar en esta zona de aquí. Tenemos una impulsión, vamos a ver, tenemos más bien una canalización, ¿vale? Y vamos a dibujar la línea estructural. Y la rotura de la estructura queremos que sea agresiva y de verdad coja fuerzas para irse. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que si la rotura se produce así y luego el mercado forma un máximo y cae, lo que hacemos es actualizar y entonces buscar la rotura de esto para que continúe cayendo, ¿vale? Y para haceros un pequeño recordatorio, lo hemos visto en este punto de aquí. Fijaros que el mercado, os lo he enseñado en una actualización que cae, ahora os lo enseño en una actualización que sube, ¿no? Y de la misma forma que os estoy enseñando esto, os podría estar enseñando esto, que también corrige, es todo lo mismo, que también corrige y rompe por la zona superior, pero no consigue continuar subiendo, ¿vale? Entonces, la operación en venta es prácticamente igual, o al menos el análisis en venta o en caída es prácticamente igual. Pero el tema está en que se forma un nuevo mínimo, lo que hacemos es actualizar, como os he enseñado en esta foto, y trazar la nueva canalización relativa. Entonces, la canalización absoluta de este gráfico vendría a ser
todo esto de aquí, pero la actualización paralela vendría a ser esta de aquí. Esta vendría a ser la paralela relativa. Y en este caso, pues podría ocurrir lo mismo. Se rompe, pero se forma un máximo y lo que hacemos es actualizar. Así que siempre estaremos muy pendientes de en los puntos de rotura de cualquier línea estructural, si se produce una rotura para, ¡pum!, formar un máximo, o en los casos de los movimientos de estructura bajista, si se rompe por la zona inferior y ¡pum!, también hace un mínimo. Si eso se produce, actualizaremos esta línea estructural y lo que buscaremos serán movimientos al alza. Vale, vamos a ver qué más hemos visto en este módulo. Han sido las zonas de target. Para ello, bueno, os podría enseñar cualquier operación. De hecho, mirad, justo aquí tenemos una operación. Aquí teníamos este 1, 2 y 3 en el gráfico horario. Aquí pudimos hacer nuestra operación de venta en el Euro GBP ahora un par de semanas, en el mes de julio, a final de julio. Y el target que pusimos fue en el inicio del segundo impulso, ¿vale? Aquí tenemos el primero, pero que no lo contamos, digamos. Tenemos aquí una corrección, impulso, aquí tenemos el primer inicio de impulso, aquí tenemos el segundo inicio de impulso, el tercer inicio de impulso, ¿vale? Tenemos impulso, impulso, impulso. Aquí fue el punto en el que nosotros hicimos nuestra operación de venta. En este punto nuestro stop era no demasiado agresivo, creo que tenía 25 pips. Y nuestro target fue en el segundo inicio de impulso, ¿vale? Entonces, las personas que pusieron tal vez 20 pips de stop tuvieron un riesgo-beneficio de más de un 3% y el mercado les tocó el target en este punto. Entonces, recordad que os he dicho, os he enseñado con una flecha de color, con una línea de color verde, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Ahí está. Que podemos poner los targets en el inicio del primer impulso, tal vez podemos ponerlos en el inicio del segundo impulso, y eso es exactamente lo que hicimos en esta operación, ¿vale? Fijaros que en este caso el target era de menos de un 4, pero depende del tamaño del stop que tenía cada uno. Fijaros que alguien, por ejemplo, con un stop de 16, 17 pips, ya habría tenido ese 4, ¿vale? Y alguien que hubiera entrado en esa vela blanca, que fue el caso de varios de los alumnos que entraron en la vela de rotura, que fallaba la rotura y actualizábamos, ¿no? Se producía la rotura y actualizábamos, esto es un poquito más avanzado, pero fijaros que ponían un stop más pequeñito tal vez, con más target, aumentando así nuestro beneficio, ¿vale? Entonces, muy importante practicar con este tipo de 1, 2, 1, 2, 3, actualizar. Fijaros que esta es otra operación, esto os aseguro que no es nada preparado, pero es simplemente que ocurre en todos los gráficos a todas horas. Os lo voy a poner así. Entonces tenemos, fijaros, el primer 1, el segundo y el tercero en este punto, ¿vale? Que lo ponemos así. Entonces fijaros que es 1, 2 y 3, perfecto. Se produce la rotura impulsiva, que es lo que os he enseñado en esta frase, rotura impulsiva de la estructura, seguida por una actualización que forme un 1, 2 y 3. Rotura impulsiva, actualización que forma el 1, el 2 y el 3. Y desde ahí, explotando en dirección opuesta, explotando en dirección opuesta. Espero que os haya servido de ayuda este primer módulo un poquito más avanzado de huella de mercado. Espero que planifiquéis, porque como bien dijo Alan Lakein, no planificar es planificar fallar. Y espero que realmente analicéis con detalle este módulo, os lo estudiéis, entendáis la simplicidad de este tipo de operación con un 1, 2 y 3, de este tipo de movimiento impulsivo y correctivo en comparación con el movimiento anterior, y espero que de verdad os conectéis a las llamadas que hacemos semanalmente para preguntar cualquier duda sobre este tipo de operativa. Sin más, enhorabuena por terminar esta segunda semana de introducción a la huella de mercado y nos vemos la semana que viene con los vídeos, con la formación
de las entradas y patrones avanzados de huella de mercado. En esos módulos podrás aprender a operar los análisis que estamos haciendo ahora con estas estructuras de 1, 2 y 3, con los impulsos, con las roturas, con las actualizaciones, y podrás empezar a profesionalizarte con tu operativa. Sin más, muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima semana. Espero que hayas disfrutado de esta segunda lección de huella de mercado. Ahora lo que te recomiendo que hagas es que practiques lo aprendido, dibujes tus líneas y hagas tus análisis en la plataforma de TradingView. Si aún no tienes tu cuenta creada, puedes utilizar el enlace de la descripción para crearla de forma gratuita. Además, te recomiendo que si ves alguna operación clara en estos análisis que vas a estar practicando, también la hagas. Es conveniente que practiques tus operaciones. Para ello necesitarás una cuenta de demostración y también encontrarás en la descripción de este vídeo un enlace para crear tu cuenta y poder empezar a operar con dinero ficticio y practicar lo que vas aprendiendo. Por si aún no me conoces, me llamo Luis Ardoya, me puedes seguir también en las redes y ahí es donde comparto quiénes son los ganadores del dinero en metálico que regalo en estos vídeos de formación en YouTube. Así que si quieres ganar en este vídeo o en el siguiente dinero en metálico por el simple hecho de comentar, simplemente déjame tu comentario con tu opinión, con tu agradecimiento si este vídeo te ha gustado, con tu crítica si no te ha gustado, y pase lo que pase, puedes ser uno de los ganadores de ese dinero en metálico. Sin más, un saludo y no olvides compartir este vídeo si te ha gustado y darle a me gusta. Un saludo.